Hasta ahora hemos estudiado la notación polar para los números complejos y vamos ahora a repasar qué es lo que ocurre cuando a un número complejo lo elevamos a alguna potencia. Particularmente el caso cuando este número complejo tiene como magnitud 1, o decir que es de magnitud unitaria, sea z1 e a la j θ1 lo elevamos a una potencia n, es decir, esto, aplicando las leyes de los exponentes, la potencia a la que está elevada una exponencial pasa a ser argumento de la misma, quedando como resultado e a la j θ1 por n, lo cual nos dice que cuando un número complejo de magnitud unitaria es elevado a alguna potencia, lo único que se afecta es su fase y no su magnitud. Bien, entonces cuando n es un número mayor a 1, θ1 aumentará, es decir, el ángulo que forma en el plano complejo aumentará. Si n es menor a 1, va a disminuir. Ahora, una aplicación muy recurrente, sobre todo en el estudio de las comunicaciones, son los factores de fase, los cuales se definen por wn igual a e a la menos j 2pi sobre n. ¿Y qué ocurre con esos factores? Que comúnmente se elevan a alguna potencia k. Entonces tendríamos una expresión de este tipo: e a la j 2pi n por k. Entonces, esta k puede llegar a ser muy grande, lo cual dificulta su cálculo o lo hace pesado. Pero analizando las propiedades que conocemos hasta ahora de las exponenciales, de la notación polar para los números complejos, podemos simplificar este cálculo. Primero hay que notar lo que ocurre con ese factor, 2pi. 2pi es el ángulo que cubre todo el círculo unitario que hemos visto antes, y lo estamos dividiendo sobre n. Entonces lo estamos dividiendo en n partes iguales. Es como si dividiéramos el círculo en n partes iguales y las fuéramos recorriendo una por una conforme el valor de k. Y tenemos un signo menos, lo cual nos dice que vamos a estar recorriendo en el sentido de las manecillas del reloj. Y justamente un ejemplo de esto es un reloj en el que un círculo lo dividimos en 12 partes, como si n fuera 12. En 12 partes. Y conforme va aumentando k, vamos avanzando de uno en uno, de un paso en un paso. El paso viene definido por 2pi sobre n. Y vamos a dar tantos pasos como el valor de k. Si k vale 0, nos quedamos aquí. Si k vale 1, pasaríamos este punto. Si k vale 2, si k vale 3, si k vale 4, y así lo vamos recorriendo. Ahora, ya con un ejemplo más real, digamos para n igual a 4, y trazamos nuestro plano complejo. Y dibujamos un círculo unitario. Aquí tendríamos que dividir en 4 partes iguales el círculo. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando k valga 0, nos vamos a posicionar en este punto. Sería w4 a la 0. Y vamos recorriendo todo el círculo. W4 a la 0, W4 a la 1 estaría aquí. Si k vale 2, tendríamos W4 a la 2 en este punto. Si k vale 3, W4 a la 3. ¿Y qué pasa cuando k vale 4? Regresamos al mismo punto de W4 a la 0. Es decir, W4 a la 0 es igual a W4 a la 4. Y asimismo W4 a la 1 va a ser igual a W4 a la 5, siguiendo 4, 5, 6. W4 a la 2 va a ser igual a W4 a la 6. Y W4 a la 3 va a ser igual a W4 a la 7. De este ejemplo podemos deducir una propiedad muy importante de los factores de fase, que nos dice que Wn a la k va a ser igual a Wn a la k más n. Es decir, estos factores van a ser periódicos con un periodo igual a n.
se van a estar repitiendo. Y otra cosa importante que hay que analizar es lo que ocurre con los opuestos. Por ejemplo, W4 a la 0 va a ser exactamente igual a menos W4 a la 2, igual W4 a la 1 y W4 a la 3. Y esto ocurre justo cuando avanzamos n medios pasos. En este caso son 4, si avanzamos 2 pasos, 1, 2, tendremos exactamente el contrario. De ahí sale otra propiedad de los factores de fase, que será Wn a la k igual a menos Wn a la k más n medios. Y estas propiedades se cumplirán siempre y cuando n sea par. Ahora, por ejemplo, vamos a desarrollar con una n más grande, digamos n igual a 8. Es posible que requiramos calcular un factor de fase W8 a la 49. Esto va a ser igual a e a la menos j 2pi sobre 8 por 49. ¿Y cómo vamos a hacer este cálculo más simple? Pues nos vamos a fijar en que dividimos el círculo en 8 partes y necesitamos dar 49 pasos. Pero gracias a las propiedades que conocemos podemos tomar solamente la fracción 49 octavos, es decir, k sobre n. Entonces, si simplificamos esta fracción, nos va a dar 6 enteros 1 octavo, lo cual nos dice que vamos a dar 6 vueltas completas al círculo y avanzar un paso más. Entonces, al final, lo único que nos va a determinar el factor de fase va a ser 1 octavo. Entonces, trazamos nuestro círculo unitario nuevamente, más pequeño, lo dividimos en 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8, y avanzamos un paso. En este punto del círculo unitario se encuentra nuestro factor de fase W8 a la 49, el cual se puede calcular fácilmente con este ángulo. Este ángulo es, si aquí es pi medios, este sería menos pi cuartos. Entonces hay que sacar la identidad para e a la menos j pi cuartos. Aplicamos la identidad de Euler y hemos resuelto el problema de un factor de fase elevado a una potencia muy grande.